Bien, pues comenzamos, si os parece. Bien, muchas gracias, bienvenidos a esta nueva charla del Aula de Cómic del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Valencia, donde hoy vamos a dedicarnos a una línea del cómic que ha tenido una importante pujanza en los últimos años, aunque el concepto de poesía gráfica como tal, pues podemos realmente explorarlo desde muchísimo antes. Recordemos la obra de Poema Fumetti de Dino Buzzati, por ejemplo, en los años 60, en que ya planteaba esta traslación del lenguaje gráfico al lenguaje de la poesía. Hoy vamos a hablar de poesía gráfica, y para hablar de poesía gráfica tenemos aquí posiblemente a la autora que más está desarrollando una línea particular de la adaptación de la poesía literaria al cómic, que es Laura Pérez Bernetti, una autora con una trayectoria amplísima en el campo de la historieta desde aquellos inicios en el Víbora, donde ya marcaba una diferencia respecto a ese underground absolutamente militante que tenía la revista con sus historietas. Recordemos aquellas primeras historietas adaptando a Lo Duca, como El Toro Blanco, que ya también tenían ese componente, si no poética, sí desde una concepción literaria muy próxima a la poesía, pero que posteriormente ha ido trabajando desde diferentes ámbitos de la experimentación incluso. Laura ha sido siempre una persona muy inquieta a la hora de las posibilidades que tiene el cómic como lenguaje narrativo y como lenguaje expresivo, y en ese sentido pues no es sorprendente que en un momento dado comenzara a interesarse por esa traslación del ámbito poético al ámbito de la historieta, de la viñeta. Comenzó adaptando a Pessoa, pero eso fue solo el primer paso de un largo camino que le ha llevado a multitud de poetas, Rilke, Mayakovsky, y tenemos, por supuesto, al único poeta con el que ha repetido, que es Luis Alberto de Cuenca. Luis Alberto de Cuenca, también persona a la que es difícil presentar en el ámbito de una corta charla, porque solo su currículum nos llevaría 3 o 4 charlas, filólogo, investigador del CSIC, especialista en filología clásica. Sus investigaciones en la traducción de los clásicos le llevaron al Premio Nacional de Traducción, pero también tiene su faceta de poeta que, aparte de una larga trayectoria dentro de la publicación poética, pues le ha dado lugar, pues, por ejemplo, a poder obtener también el Premio Nacional de Poesía que ganó en 2015, ¿no? Fue, si no recuerdo mal. Luis Alberto de Cuenca, la obra poética de Luis Alberto de Cuenca, para los que lo conozcáis, pues evidentemente es una obra extraordinaria, pero tiene una característica que yo creo que hace especialmente interesante desde el punto de vista de este contacto, esta osmosis entre el cómic y la poesía, y es que además de esa faceta de poeta y investigador y filólogo, es un apasionado de la cultura popular, es un especialista en cómic, en cine, en literatura popular, y eso hace que en su propia poesía ese ámbito de la cultura popular aparezca muchas veces representado, con lo cual cuando Laura comienza a adaptar las obras de Luis Alberto de Cuenca, no se da un camino simplemente de ida, sino de ida y vuelta entre los dos medios. Yo creo que para entender lo que es la poesía gráfica, nada mejor que acercarnos a las dos ocasiones en que Laura y Luis Alberto han colaborado, Viñetas de Plata y de la Vida, 2 libros editados por Reino de Cordelia. Y yo creo que comenzaría preguntándole a Laura cuáles son las diferencias. Tú has trabajado adaptando tus propios guiones, adaptando guiones de otras personas, pero claro, ¿cómo es el proceso de adaptar una poesía? ¿Qué diferencia hay en cómo abordas adaptar una poesía a un guión tradicional de cómic? A lo largo de la historia del cómic hemos visto multitud de veces que la literatura ha colaborado con la historieta, ha participado de la historieta, pero mucho menos la poesía. La poesía ha sido en momentos muy puntuales y en muchas menos ocasiones. Pero ahora con la poesía gráfica nos encontramos con que el autor de cómics puede, con un poema, con un poeta, interpretar su poema, adaptar el poema,
traducir el poema y también añadir nuevos contenidos, dado que dibujando añades nuevos contenidos al poema. Y se crea una nueva narración que es el diálogo entre la poesía y el cómic. Es una nueva narración, un nuevo lenguaje que es un híbrido, pero es que, claro, el híbrido en el cómic siempre ha sido un valor muy valorado, porque, como sabéis, desde los orígenes es también en sí el cómic un híbrido de texto e imagen. Por lo tanto, es una vez más mezclar diferentes artes para crear un nuevo lenguaje. Luis Alberto de Cuenca es de los poetas que yo he tratado el más narrativo, porque, como él afirma muchas veces, sus poemas narran historias suyas, personales, pero también le gusta ser portavoz de historias de otras personas, o sea, portavoz de historias, de aventuras, de amores de otras personas. El primer álbum que hicimos juntos, que es el Viñetas de Plata, tiene temas como la infancia, cómo vemos nosotros la infancia, la serie negra. Aquí veis, por ejemplo, un ejemplo de cómo yo cojo, por ejemplo, un poema de Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Recuerdo de Lee Miller. Entonces me leo el poema, intento mantener las estrofas, pero veo cómo se puede dividir en narración, porque sabéis que el cómic es una narración en serie. Entonces, cómo un poema podemos narrarlo con imágenes en una serie típica del cómic. ¿Veis? Aquí lo divido por páginas, 1, 2, 3 y 4, y luego voy haciendo bocetos de qué imágenes serían las más interesantes para describir esta narración, que además Luis Alberto de Cuenca suele ser muy visual, y para los dibujantes de cómic es capital, es muy importante que el guionista, que el poeta refleje o describa imágenes, personas, situaciones para poderlas dibujar. Aquí veis una página, en general el boceto pues es muy aproximado y poco a poco se va detallando los retratos, los fondos, los cuerpos y la historia en sí. También en este primer álbum, Viñetas de Plata, hay temas como, por ejemplo, la fotógrafa Lee Miller, el humor. Luis Alberto de Cuenca es un poeta que tiene un gran humor en parte de su obra poética, que yo creo que es un tema que hay que reivindicar en todas las artes, porque el humor se considera un tema menos importante en la historia de la cultura, en la historia del teatro, en la literatura, que las tragedias, que las epopeyas. Es importantísimo reír, sobre todo hoy en día que es tan difícil el sarcasmo, la ironía y el humor. Y veis aquí, Luis Alberto de Cuenca salió sobre todo en uno de mis primeros álbumes de poesía gráfica, que eran 8 poetas, 4 poetas hombres y 4 poetas mujeres, y aquí aparecía, veis, el retrato de Luis Alberto en caricatura y elementos importantes de su imaginario poético o de su poesía. Sobre todo veis que el cómic es básico en Luis Alberto de Cuenca, y quise hacer un segundo álbum que hemos publicado este año, Vive la vida, porque llevo 15 años tratando con poetas y sí, me dicen, ay Laura, me gustaría que me dibujaras mi poesía porque me encanta esto de que me dibujen, pero ha sido el único poeta en 15 años que me ha reconocido y que reconoce públicamente en entrevistas, pero desde toda la vida, que el cómic y la poesía alcanzan el mismo nivel de calidad artística y cultural, y esto no lo dice ningún poeta, porque la poesía tiene miles de años y el cómic tiene 2 siglos. Entonces, yo considero que la valentía de este poeta, no solo de ser influido por el cómic, sino de públicamente reconocer que estas 2 artes tienen un rigor artístico al mismo nivel, yo por eso realmente me he decidido a hacer este segundo álbum. Entonces, veis, a veces aparecen personajes como estos niños, que son como caricaturas en Viñetas de Plata. Luego aparece el tema del hombre como lobo, y aparece también el poeta, Luis Alberto de Cuenca, que aparece por primera vez a los 60 años personaje de TVO, algo que él siempre había deseado. Finalmente ha conseguido ser un personaje más del cómic. Y veis esto, en este primer álbum aparece el horror, que en el segundo álbum no. Y veis aquí un boceto tan sencillo como este,
pasa luego a ser más detallado y finalmente la viñeta con un segundo plano, los padres, etc. ¿Veis? Aquí la página entera. La mujer sin cabeza es este que os decía yo, que es de serie negra, de viñetas de plata, y resulta que este poema es como un guión de cómic, ¿no? Luis Alberto no se había dado cuenta de que utiliza diálogos, textos de apoyo y puntos de vista típicos de un guión de cómic. ¿Veis aquí más de la serie negra? Y aquí veis la perspectiva dibujada de la última viñeta, la ya pasada tinta. Luego el horror, que aparece también en este álbum. La guerra, muy actual hoy en día, ¿no? El tema de la guerra que estamos sufriendo y que es un tema muy actual, aparece mucho en este álbum. La infancia, no como la recuerdan muchas veces como un mundo idílico y feliz, sino que también los niños sufren durante la infancia. El erotismo, Luis Alberto, aparece mucho el tema del deseo. Lee Miller, la fotógrafa, que fue una de las novias del famoso fotógrafo Man Ray, Lee Miller, años 20, y que se hizo unas fotografías en la bañera de Hitler, unas famosas fotos en la bañera de Hitler. Y luego viene el Vive la Vida. El Vive la Vida es un punto y aparte, porque para mí cada álbum es una aventura diferente. Cada poeta tiene su mundo particular, sus personajes particulares, su estilo, su personalidad. Entonces intento que cada poeta dibujarlo diferente de acuerdo a su personalidad como poeta, ¿no? Entonces Luis Alberto de Cuenca aparece en la portada como Mandrake, el mago, y aparecen nuevos temas, por ejemplo, la ciudad. La ciudad mezclada con un personaje de mujer, con una prostituta, ¿no? Entonces, en la historieta, veis, aparece la ciudad y yo voy mezclando los edificios de la ciudad con esta prostituta, que además es una adicta. ¿Veis? En la página izquierda aparece el boceto y en la página derecha con los carteles luminosos mezclados con el retrato de esta mujer. Y la ciudad, ¿no? O sea, como la ciudad como tema poético, como tema tebeístico. Y veis aquí la última página en la que ya acaba el poema, en que se funden los edificios con la mujer. Otro tema que también reivindica Luis Alberto de Cuenca es la modernidad del mundo clásico, cómo el mundo clásico de Grecia y de Roma, etcétera, es muy actual hoy en día. Entonces, yo elegí dos historias del pasado clásico, una que es esta teichoscopía, que quiere decir panorama desde la muralla de Troya, y esta es de Troya, ¿veis? Y resulta que son dos personajes, Príamo, el rey de Troya, y Helena. Pero resulta que en el poema de Luis Alberto de Cuenca, Helena siempre se nos ha representado como una irresponsable, una mujer muy hermosa, pero una irresponsable que ha provocado una tragedia, que ha provocado la guerra de Troya. Esto lo hemos visto en cómics, en cuentos, en películas. En el poema de Luis Alberto, Helena es una persona inteligente y que sabe. Por primera vez yo he visto una Helena que no solo es guapa, porque Príamo le pregunta, a ver, este ejército que tenemos delante de la muralla, ese personaje que hay allí, y ella le detalla todos los personajes principales del ejército enemigo, los fallos, la personalidad y el carácter. O sea, que es una persona que sabe, que le informa a un gran rey troyano de secretos y de particularidades del ejército enemigo que está justo enfrente. Y entonces veis lo que hice de narraciones, arriba hablan ellos dos y abajo son viñetas mudas de lo que pasa en el ejército troyano. ¿Veis? Abajo está, de hecho, el ejército troyano es muda. ¿Y qué está pasando delante de las murallas? Ulises y al final Teseo, que es el que ha robado a Helena, a París, que ha robado a Helena. Luego, por ejemplo, hay Incendio Universal. Incendio Universal es un poema diferente de Luis Alberto de Cuenca.
en este álbum Vive la vida aparece el amor tanto como gran felicidad como gran dolor. Y en este poema, dado que yo veía semejanzas con el infierno de Dante Alighieri, y también con poemas y con grabados y dibujos de William Blake, hice toda una iconografía y una investigación de eso, de cómo se había representado el infierno de Dante y de cómo lo había dibujado William Blake. Por lo tanto, es el amor como gran incendio, como gran tragedia, como una bajada a los infiernos. Y luego Nausicaa es el segundo también del mundo clásico. Nausicaa, como sabéis, es un personaje que se enamora locamente de Ulises y Ulises no le hace ni caso. Él está pensando en Ítaca, en volver, etc. Entonces aparece el erotismo. Yo he trabajado mucho el cómic erótico, pero es un erotismo sin culpa. Es un erotismo sin culpa y es un erotismo generalmente en que, como comenta la poeta Ana Merino, se celebra la felicidad de los cuerpos. Y veis aquí la viñeta de la derecha. Lo que es interesante transportar del poema al cómic es que está Nausicaa, veis que está Nausicaa, que ve que el personaje Ulises se va sin hacerle caso. A la izquierda hay lo que dice su voz. Y luego hay unas esquelas, unos textos de apoyo que dicen lo que dice el cuerpo. Porque una cosa es lo que dice nuestra voz, pero otra cosa es el lenguaje del cuerpo. A veces no coinciden. A veces una persona está diciendo te odio y sin embargo todo su cuerpo está diciendo lo contrario. Entonces, en el lenguaje del cómic, esto que ha hecho Luis Alberto en el poema de dividir lo que dice de palabra ella y lo que dice su cuerpo, en el cómic, en el lenguaje del cómic, lo podemos utilizar porque tenemos bocadillos de diálogo y textos de apoyo. O sea que se traduce perfectamente lo que dice Luis Alberto en su poema, palabra y lenguaje del cuerpo, lo podemos traducir perfectamente en el lenguaje de la historieta. Y esta es La enfermedad, que es una historieta del amor trágico, pero es un homenaje al cine italiano de los años 40, 50, 60. Es muy esteticista, muy elegante. Veis que, por ejemplo, el teléfono es de los años 40 o incluso 50, ¿no? Y toda la estética es bastante de esas películas en blanco y negro italianas. Veis aquí un boceto. Al principio el boceto yo lo hago así, con bolígrafo, con rotuladores, con lápiz, y luego elijo la línea, la decisiva, la línea clara, única y decisiva. Pero veis que es un blanco y negro muy elegante. Veis aquí la personaje, cómo acaba siendo una viñeta. Veis aquí también, en la cama. Entonces, lo que es importante en la poesía gráfica es que con la poesía gráfica ampliamos el grafismo del poema. Hacemos que el poema sea un arte visual. Creamos un nuevo lenguaje que es poesía y cómic. Y por lo tanto no es exactamente el poema, pero tampoco es tal cual los guiones de cómic, porque el dibujante se inspira en el poema. El dibujante tiene que traducir ese poema, esa palabra a dibujo. Tiene también que adaptar, a ver si es posible adaptar, porque, por ejemplo, yo he dibujado a Menchú Gutiérrez, que es una poeta conceptual, etcétera, y fue dificilísimo, porque, claro, en la poesía vosotros sabéis que hay poetas narrativos, pero poetas conceptuales, poetas que tienden más bien hacia la abstracción. Y Luis Alberto de Cuenca, como os comentaba, está muy influido por el lenguaje del cómic y, de alguna manera, conseguimos con la poesía gráfica que la palabra sea una forma dibujada en secuencia. Bueno, yo creo que es un panorama absolutamente fascinante, ¿no? Luis Alberto, ¿cómo nace el hecho de adaptar tus poemas al cómic? Pues hoy precisamente me he enterado por la propia Laura que fue antes incluso de ese libro 8 poetas que salió en Málaga,
que yo celebré en alguna parte, en alguna radio, en algún medio de comunicación, su libro sobre Pessoa. Pessoa es un poeta que me fascina y me fascinó la traslación en imágenes de Pessoa por parte de Laura. Pero luego llegó el contacto directo en el momento en que le encargan en Málaga el Centro de la Generación del 27, que dirige José Antonio Mesa Toré, le encarga a Laura que haga un libro con 4 poetas masculinos y 4 femeninos, lo ha dicho ella, en imágenes, en viñetas. Entonces uno de los poetas elegidos soy yo y el poema también que elige Laura es un poema muy visual, muy cómic, que se llamó Beatriz. Isabel. Luego le puse Beatriz porque realmente... En realidad sí, en realidad se llama Beatriz. Beatriz sí, se llama, sí. En realidad, no sé si en ese momento se llamaba Isabel o Beatriz. En ese momento Isabel. Era Isabel todavía. Sí. Bueno, estaba enmascarada la persona que sí que se llamaba Beatriz concretamente, ¿no? Porque en poesía pasa una cosa muy curiosa, que habréis pensado también muchas veces, hasta qué punto los poetas somos autobiográficos, digamos, conscientes o no, si reproducimos alguna escena de nuestra propia vida o si nos la inventamos. En mi caso, cuando parecen más inventados los poemas que he escrito, son más autobiográficos, y cuando parecen más autobiográficos son más inventados. Esa es la teoría que tengo yo acerca de mis poemas, ¿no? En el caso de ese poema que ella ilustró en el libro colectivo 8 poetas, era un poema claramente autobiográfico, ¿no? Y ella lo hizo con tal maestría, con una primera página que luego tuvo la ocurrencia maravillosa de regalármelo, el original, y no lo hace habitualmente en absoluto. Yo no regalo originales, no. No regalo originales. Yo le dediqué un poema, pero bueno, de todas maneras vale mucho más una reproducción en imagen que un poema. Los poemas los podemos hacer con mucha más facilidad que ese maravilloso dibujo. Yo le estoy agradecido profundamente por ese regalo. Entonces me fascinó tanto el mundo que proponía en la interpretación de mi poema Isabel, ahora Beatriz, de mi libro La caja de plata, que le propuse seguir colaborando. Y ella se lo pensó y, como acaba de decir ella misma, creyó que mi defensa del cómic bien merecía, diríamos, otro volumen, puesto que estábamos en la misma trinchera, ¿no? Y yo recuerdo que cuando tuve responsabilidades públicas, pues hice que los dibujantes del cómic por primera vez recibieran la medalla de las Bellas Artes. No pude, en cambio, porque no me dejaron instaurar el Premio Nacional de Cómic, que luego se hizo en la siguiente legislatura, desgraciadamente. A mí no me dejaron, esto lo digo siempre con rabia, ¿no? Y la verdad es que siempre he sido un gran defensor del cómic, lo sabe Álvaro perfectamente, porque hemos estado aquí en Valencia codirigiendo un ciclo de cómics en la Universidad Menéndez Pelayo, y siempre nos hemos caracterizado por la defensa a ultranza del noveno arte, ¿no? Yo incluso tengo un libro que se llama Noveno Arte, que es un conjunto de artículos sobre cómics. Incluso tengo también otro libro que se llama ¿Qué haría yo sin mis tebeos?, que son todos mis poemas dedicados a cómics reunidos en un volumen publicado por la Fundación Jorge Guillén de Valladolid. De modo que por eso mismo, por esa defensa a ultranza del tebeo, es por lo que Laura me ha concedido el honor de repetir conmigo este libro que se llamó Viñetas de Plata y que ahora tiene otro nombre porque es otro libro distinto, que es Vive la vida y otras poesías gráficas, ¿no? Yo creo que el resultado para mí como poeta es igual de satisfactorio en un caso como en otro. Me gusta preguntar a la gente cuál te gusta más, por curiosidad, ¿no? Unos dicen que el primero, otros dicen que el segundo. Yo la verdad es que estoy fascinado con los dos y realmente uno quiere igual a sus hijos sin ningún tipo de acepción de personas. Pero este último es particularmente hermoso. Ese cómic que acaba de hablar ella de la enfermedad es uno de mis favoritos. Además tiene un estilo, por un lado de neorrealismo italiano, pero por otro lado una elegancia, como incluso de revista femenina elegante de los años 50, ¿no? Hay algo de Vicente Rosso, por ejemplo, en ese dibujo, ¿no?, que me ha fascinado. Vicente Rosso tuvo mucho éxito en la época, por ejemplo, su cómic Florita se editó en Francia, en francés y en otras lenguas europeas, de modo que yo creo que España ha sido siempre un país con grandísimos dibujantes
y de dibujantes de cómics ni os hablo, porque realmente han sido de primerísima fila mundial, diríamos, ¿no? De hecho, estamos colaborando con agencias en el Reino Unido, en cómics estadounidenses, etc. Y yo creo que ese pasado de la primera eclosión del cómic de posguerra, más de que de posguerra, después de la muerte de Franco, a partir del 75, que hay esa eclosión, diríamos, de libertad en todos los aspectos de la vida, a veces incluso excesiva, porque cuántos amigos se han quedado en el camino, por ejemplo, con el tema de las drogas, ¿no? Pues en cualquier caso, yo creo que había una necesidad total de trasladar al mundo del cómic las inquietudes ya adultas de un determinado sector de la población aficionado al mismo, ¿no? Ya el cómic había dejado de ser un lugar exclusivo para las andanzas de los niños que se veían reflejados en él, y aparecía el cómic para adultos. Y aparece, por ejemplo, una revista mítica que es El Víbora, donde nuestra amiga firma con muchos seudónimos, pero a mí yo siempre me gusta mucho uno que es Maracaibo, porque Maracaibo es un lugar de la costa venezolana donde siempre estaba asediada por piratas, ¿no? Entonces a mí me encantan los piratas y me gusta que firmara Maracaibo mi amiga, porque es un poco pirata también, filibustera, Laura. Y entonces la verdad es que estoy muy feliz con estos dos álbumes y me encanta que Álvaro nos haya convocado aquí en Valencia, en este lugar absolutamente fascinante como es esta sala, que da gusto hablar porque parece que está hecho para eso, para dialogar, ¿no? Y ahí ese patio que nos aguarda nada más abrir la puerta nos ha llenado de maravilla a Laura y a mí, ¿no? Estamos muy agradecidos, querido Álvaro. Claro, la poesía es una experiencia íntima, pero también es una evocación para el lector, pero supongo que también para el autor. Tú tienes ya experiencia de trasladar tu poesía desde declamaciones, lecturas públicas, y también tienes una larga experiencia de ver cómo tus poemas han formado parte de canciones. Todos recordamos pues, todas las canciones que escribiste para la Orquesta Mondragón. Es decir, ya has visto tus poemas trasladados de alguna manera, cantados, experimentados. Pero claro, ¿cuál es la experiencia al verlos dibujados? Porque esa simbología que el poema puede evocar en el lector, cuando se dibuja queda plasmado de una manera, una interpretación que en este caso es la de Laura. Pero ¿cómo has leído tú esos poemas dibujados? Pues con una enorme emoción y con una enorme satisfacción. Lo ha dicho también ella. El aparecer en un tebeo es algo que me llena de satisfacción. Soy como un niño en ese sentido y me fascina aparecer como personaje de algunos de mis poemas, que curiosamente otros a lo mejor podrían haber perfectamente ocupado mi caricatura y otros en cambio están más lejanos de mí, pero yo creo que eso es lo importante y lo necesario y lo interesante de la labor de Laura, que ha sido una labor absolutamente autónoma, en el sentido de que la creación de cada poema dibujado por Laura es otro poema. Igual que cuando yo traduzco, o cuando cualquiera de nosotros traduce a un poeta, traduce a Baudelaire, por ejemplo, un soneto de Verlaine, por ejemplo, está traduciendo a un poeta y está encarnando en un papel el poema que se encarga de traducir y a la vez está escribiendo otro poema. No hay traducción de poesía que no cree otro poema en paralelo. Y cada uno de mis poemas interpretados por Laura son poemas ya a partir de ella, a partir de ese momento suyos, de ella. Son interpretaciones plásticas de mis poemas, pero que son otros poemas porque existen también, como igual que existen en la mitología de la vanguardia, los poemas de acción, los poemas visuales. En este caso son los poemas, diríamos, dibujados según el rito de las viñetas, según el arte secuenciado del que hablaba el autor de Spirit, ¿no? Will Eisner. En ese sentido creo que... Pero tus palabras están también. Tus palabras están. Mis palabras allí. están, además, Sí. es cierto que no, al contrario que en otras letras de canciones, por ejemplo, de Gurruchaga o de la Orquesta Mondragón, que no están mis poemas enteros, sino parcialmente, he tenido la sensación en música con Loquillo de que plasmaba exactamente mis poemas. Y con Laura he sentido la misma sensación de que eran mis poemas interpretados por ella, convertidos en otra cosa,
pero además con un grado de ilusión por mi parte mucho mayor incluso que el de la música, porque para mí el noveno arte es lo más grande que hay en cierto modo, y desde niño he estado siempre acompañado por los tebeos, ¿no? Mira, mi primera foto que figura, por ejemplo. Una famosa tuya foto de niño muy pequeñito, de con un tebeo. año y medio con un tebeo en las manos. No leías ni nada. Que está en el Museo del Juguete de Gerona, y ahí está puesta en uno de los... Bueno, y además este verano, el verano pasado que estábamos haciendo el álbum Vive la Vida, estaba él de vacaciones en un barco y me decía, no, envíame las páginas que las corrijo. Y le decía, pero por favor, Luis Alberto, de vacaciones y vas a estar corrigiendo allí que si texto... No, o sea, realmente trabajar con él, colaborar con él, es muy enriquecedor porque es un gran poeta, pero también el entusiasmo que te comunica de que, oye, de que está en sus vacaciones y sin embargo está allí, venga a corregir esto y lo otro, como si fuera algo mejor que las vacaciones. Las vacaciones son ver tus dibujos maravillosos, esos son mis auténticas vacaciones, lo demás es irrelevante, ¿no? En ese sentido hemos trabajado, que no lo hemos comentado y ahora lo hago yo, no solo en mis poemas pasados a viñetas por ella, sino también en otras empresas, como por ejemplo en un maravilloso libro que hizo sobre las historias de Marcel Schwob, que es un escritor, un poeta en el fondo, en prosa, sublime, que murió muy joven, a principios del siglo XX, sí. Y que realmente en las son historias extraordinarias. Historias imaginarias, ¿no? Historias imaginarias. Histoire imaginaire, ¿no? Sí, historias imaginarias. Se inventa una serie de biografías que influyen luego mucho en Borges, por ejemplo, de gente que existió, pero que él le da una vuelta totalmente del revés, y que Laura hizo una labor formidable. Y entonces yo lo que me limité en ese momento es a apoyarla corrigiendo algunas cosas de los guiones originales. Bueno, pero también una de las historias es el poeta Cecco Angiolieri, que Cecco Angiolieri es un poeta que tenía una mala baba, y que lo bueno de él, fue un poeta maldito, es que escribía con muchísimo talento sus odios. Es un gran poeta que ha sido reconocido bastante tarde, y que se considera un gran poeta. Luis Alberto no solo me revisó los bocadillos, etcétera, sino que escribiste un epílogo, ¿te acuerdas? Me acuerdo porque Cecco Angiolieri, que es un autor inmediatamente anterior, un poquito a Dante incluso, que escribe unos poemas sublimes. Si yo fuera fuego, haría que el mundo ardiese, si yo fuera... y metiéndose con sus padres, a los que odiaba también. Una cosa verdaderamente increíble en la historia de la literatura, la literatura del odio, ¿no? Que también es un sentimiento que se puede plasmar perfectamente con talento, en papel, claro, ¿no? con talento. Y la verdad es que Cecco Angiolieri es uno de los personajes elegidos por Marcel Schwob para sus vidas imaginarias. Vidas imaginarias. Vie imaginaire, que es un libro que os recomiendo a todos, si no lo habéis leído. Debe ser de 1890 y tantos. Es de una belleza absoluta. Bueno, y he dibujado un poema de Luis Alberto basado en un gran amor de Marcel Schwob. ¿Cómo se llama? Sí, hombre, el que he dibujado. ¿El que has dibujado? La prostituta de París. Ah, sí, hombre, claro, por supuesto. ¿Cómo se llamaba? Sí. Es que, bueno, vamos a ver, Marcel Schwob, como tantas personas de la época, frecuentaba los prostíbulos. Entonces, y se enamoró de una prostituta que era anoréxica, muy pobre, de un barrio, porque claro, Marcel Schwob tenía, por un lado era un gran erudito, se pasaba grandes temporadas estudiando, leyendo, y por otro lado era un golfo, por otro lado vivía a la calle y todo tipo de personajes underground, ¿no? Mezclaba la alta cultura con lo underground, ¿no? Y este personaje, ¿cómo se llamaba? ¿Es el título de tu poema? Mi memoria es una región devastada, como diríamos. Fijaros que es curioso cómo estamos dándole vueltas y volvemos al underground. Esa relación curiosa, ¿no?, entre la poesía y lo underground. Monel. Que en el caso de... El libro de Monel, por favor, el libro de Monel. Que en el caso del cómic... Que murió enseguida. Es una relación fundamental, ¿no? Pero yo quería volver un poquito a esto que ha comentado Luis Alberto, de la traducción. Claro, la traducción de la poesía, tú mismo has comentado, esa necesidad de ese enganche narrativo, ¿no?, que tiene que tener. En el fondo,
también existe el peligro de ese clásico de traductore, traditore, ¿no? Sí. De traicionar el espíritu poético. Pero una de las cosas que yo creo que tú logras muy bien es transformar los ritmos de la poesía, de la declamación, en ritmos visuales, precisamente jugando con las palabras, con los ritmos en que se crean. ¿Trabajas esa búsqueda del ritmo visual más allá de la palabra o también solo con lo que es la simbología? Sí, o sea, es fundamental la música, el ritmo del poema, para ver cómo distribuyo las viñetas, cómo dibujo cada página, cómo no sacrificar este ritmo. Tiene que haber un ritmo narrativo que es una especie como de danza con el poema. Indudablemente, yo esto lo tengo muy en cuenta a la hora de dividir por viñetas o dividir por páginas. O, claro, el poema, por ejemplo, de Troya decía, bueno, un diálogo arriba y abajo mudo, pero luego, sin embargo, el de la enfermedad era cinematográfico. Es una visión cinematográfica. Me baso en el poema, pero ya no es una viñeta arriba de diálogo y abajo qué está pasando delante y mudo, sino que es ya el cómic con el cine, el cómic con Blake, con el grabado, el cómic con la serie negra. Sí. Curioso una cosa, perdóname un momento, Álvaro, es que hasta qué punto en un poema como La enfermedad confluyen muchísimas cosas, ¿no? Primero, hay una versión, digamos, dibujística por parte de Laura Pérez Bernetti, que es una maravilla, que es la que estamos viendo ahora en ese grabado. Pero curiosamente pertenece a una sección del libro último mío que se llama Después del paraíso, que se llama la sección Suite Virgiliana. No hace otra cosa ese poema que reproducir el malestar que tuvo la reina Dido, ni más ni menos, reina de Cartago, cuando no le hizo ni caso Eneas, cuando para en Cartago, donde ella era la reina, y tiene que partir a su misión, igual que en el caso de Nausicaa y Ulises, tiene que partir a fundar Roma y en fin, a olvidarse de todo lo que no sea ese propósito fundacional, ¿no? Y sin embargo, ella lo ha mezclado con el cine italiano de los años 40 o 50, que está ahí perfectamente, pero es curioso que sea italiano, como italiano era Virgilio. Y es curioso también que sea en una época que sea intemporal, en cierto modo, unas décadas, 30, 40, 50 probablemente, pero que en el fondo, en el sustrato de ese poema, esté ni más ni menos que la Eneida de Virgilio, ¿no? Eso es la literatura y eso es el arte en general, un diálogo siempre con el pasado, un diálogo con nuestras raíces. Y eso lo hace más valioso a mis ojos que cualquier otra cosa, ¿no? Porque de repente en esas 4 páginas dibujadas por nuestra amiga Laura está toda una historia que se remonta ni más ni menos que al autor de la Eneida, uno de los grandes de la literatura universal. Y eso es fascinante. Además tú, Laura, una de las cosas que también trabajas mucho es el blanco y negro, ¿no? Claro, a mí me sorprende, lo has comentado un poco esa danza, ¿no? La capacidad de sinestesia que tiene el cómic y en particular el cómic en blanco y negro. Porque tú al final creas una danza de colores, de música, que están ahí dibujados en blanco y negro. Es que para mí el blanco y negro tiene muchos colores. Yo cuando veo el blanco y negro veo un montón de colores y de posibilidades. No veo una limitación, veo una elegancia, veo una síntesis, veo un dramatismo, veo también un riesgo, porque es menos comercial el blanco y negro que el color. Por lo tanto, también supone que me estoy arriesgando, ¿no? Porque es un camino más difícil. Es curioso porque, por ejemplo, en el blanco y negro, en el mundo cinematográfico que tanto nos interesa a los tres también, no hay película mala en blanco y negro, por ejemplo, norteamericana de los años 30 o 40, no hay película mala italiana de los años 40 o 50, y la mayoría de ellas son en blanco y negro, ¿no? Es que realmente el blanco y negro tiene una magia que no tiene incluso el color, ¿no? Sobre todo en unas determinadas décadas de la historia de la cultura occidental. Y yo creo que uno de los grandes méritos precisamente de la adaptación de mis versos por Laura es que sea el blanco y negro con todos sus matices, esos matices que ella ve y que el lector avezado también ve, porque ella se lo comunica, que no es todo en blanco y en negro, sino que hay miles de matices que van de uno a otro
y que es como más profundo, me parece como más rico en matices. Es más difícil porque es una traducción, nosotros vemos en colores, entonces lo que es colores, pasarlo a blanco y negro quiere decir que tienes que hacer una traducción, un cambio, una elegancia, un minimalismo, un reducir los aspectos más fulgurantes a lo esencial. Exactamente, un esencialismo. Pero yo a veces pienso que algunos de los poemas, no todos quizá, pero algunos de los poemas que están reflejados en esos dos álbumes también están escritos para ser vistos en blanco y negro. Sí, sí, sí. Muchas veces tú hablas del cine en blanco y negro en tus poemas. Muchas veces. Y además realmente no llego al exceso de un amigo mío, Guillermo Balmori, uno de los propietarios de la editorial Notorious, que no ve una sola película posterior a 1950, pero en mi caso prácticamente estoy en ese borde, ¿no? Luis Alberto, supongo que cuando creas poesía tienes una imagen mental del poema, pero una vez que has visto las imágenes del aura de tu poesía, ¿crees que eso afectará a cómo ves? Por supuesto que afectará, de hecho ya está afectando. Es muy difícil que me represente ya a la chica del poema La enfermedad, que no es otra que Dido, reina de Cartago, con la imagen de esa chica de los años 50 o 40, no se sabe muy bien cuándo. Para mí ya está indeleblemente unida esa imagen a mi imaginario del poema, como por ejemplo la figura de Ulises en el cine, en la película de Mario Camerini con Kirk Douglas como protagonista. Para mí ya no puede haber otro Ulises que Kirk Douglas, ni siquiera el que ha dibujado nuestra amiga Laura, porque es muy fuerte la presencia de Kirk Douglas en la saga de Ulises, y ya para mí se quedó ahí. Igual que Dalila tiene que ser Hedy Lamarr, no puede ser otra. ¿Y en próximas poesías pensarás en cómo podría ser adaptado por Laura? Es inevitable que pensaré en eso, porque ya hay una especie de como mancomunidad Bernet y Cuenca que ya es absolutamente para siempre, porque date cuenta que estamos dando los primeros pasos en un género que hemos venido a defender aquí, que es la poesía gráfica, que como tú muy bien has dicho tiene sus antecedentes, pero realmente está todavía en plena elaboración, ¿no? Y el Laura tiene muchísimos proyectos al respecto. Ha hecho, por ejemplo, un libro precioso sobre los poemas de Arrabal, que también tienen su interés, digamos, como cómics, porque no es como la de Menchu Gutiérrez, que es más conceptual. Son raros, pero al mismo tiempo dibujables, ¿no? Sí, 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 porque Arrabal presenta unas imágenes como de pesadilla. Claro, como él ha participado del surrealismo, del grupo Pánico, de la patafísica, tiene imágenes también, pero muy diferentes a las tuyas. Son más de pesadilla. Lo que es curioso es cómo puede una dibujante, en este caso Laura, adaptar de una manera tan magistral a unos y a otros autores. Tú coges el libro de Baudelaire que te acaban de dar para que lo firmes, o el libro de Pessoa, o el libro de Mayakovsky, o coges cualquiera de los dos libros míos, y incluso en los dos libros míos hay también diferencias muy notables, ¿no? O sea, lo que hace ella es atender siempre al espíritu del poema, que luego va a traducir en viñetas y en imágenes, que puede ser perfectamente distinto, no solo entre un autor y otro, sino en el propio autor. En el mismo, sí, sí. La poesía gráfica lo que nos está demostrando es la plasticidad que tiene el lenguaje del cómic para romper cualquier precedente. Decía Terry Grunstein que el cómic elude a su definición y que al final la única manera de definir el cómic es como un objeto cultural no identificado, ¿no? De difícil identificación en sí mismo. Pero yo creo que toda esta línea que tú estás empezando, Laura, con el apoyo de Luis Alberto, y yo creo que también Luis Alberto, con su conocimiento del cómic, ayuda a esto, lo que nos está diciendo es precisamente que estamos ante un lenguaje que está todavía por explorar, sí. Que las posibilidades del lenguaje del cómic están solo esbozadas y que quizá tan solo estamos viendo la punta de un iceberg de posibilidades creativas y expresivas a través del cómic. Es que ya sabemos hasta qué punto en el mundo de la publicidad, por ejemplo, el cómic ha irrumpido de una manera importantísima. Desde y en el cine, comienzos. Y en las series. En el cine, en las series, en todo. Y en la moda. No olvidemos que cada película tiene un storyboard, y un storyboard son viñetas, ¿no? En cierto modo, ¿no? En la moda, en lo que hablábamos también fuera de micrófono, en lo didáctico, en lo pedagógico.
Es importantísima la labor que puede hacer el cómic en lo didáctico, en lo pedagógico. Y en introducir a la lectura. Yo tengo amigas y amigos que de niños leyeron el cómic y gracias a los tebeos, a los cómics, pasaron a las novelas, a la literatura, al ensayo. También el cómic es una vía para leer luego otros artes literarios. Bueno, había siempre la frase aquella, me ha recordado lo de donde hay un tebeo habrá mañana un libro. Y ahí luego había otra frase también más divertida que era donde hay un tebeo mañana habrá dos, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, en el caso de Laura, en el caso de Álvaro, en el mío, donde hay un tebeo habrá mañana miles de tebeos y miles de libros también. A mí esa frase me gusta reescribirla en donde hoy hay un tebeo, mañana habrá un amante de la cultura, porque yo creo que efectivamente es la puerta para la cultura, ¿no? Pues está muy bien también. Donde hay un tebeo es una primera parte de una frase que admite muchísimas posibles segundas partes de esa frase, todas igual de interesantes y... Pero sobre todo el cómic nos está, en este momento, yo creo que estamos, lo comentamos antes, en un momento absolutamente fascinante. La gran producción que hay de cómic en este momento favorece la diversidad, pero favorece la experimentación y la ruptura, favorece el buscar nuevas expresiones. Estamos viendo que el cómic está abandonando el papel, ya no solo en la búsqueda de espacios digitales o demás, sino el hecho de ir a las paredes de un museo, el romper con las estructuras tradicionales y también el ir fuera de lo que es el espacio narrativo tradicional para llegar incluso a la abstracción más dura. De alguna manera estamos rompiendo con esas tradiciones para encontrar que las posibilidades expresivas que tiene el cómic son realmente fascinantes en tanto en cuanto solo dependen de hasta dónde lo quieras hacer llegar, ¿no? Sí, yo creo que sí, que estamos en un momento de eclosión creativa, de que salen muchos autores, muchas autoras que antes no habían mujeres y que se está experimentando, que son muchos estilos diferentes, nuevos temas, que es un momento especial en España, precisamente. Yo creo que sí, que además, pero también pienso que este momento de eclosión y este momento de que en un momento de posmodernidad como el que vivimos todo vale en el sentido de que puede hacerse lo más vanguardista y lo más clásico a la vez, pero estamos viviendo una especie como de años 20 en literatura, en el tebeo, de una gran libertad creativa y una gran apuesta por la vanguardia en todos sus aspectos, porque para mí el dibujo de Laura es vanguardia también, aunque sea convencional en cierta medida, ¿no? Pues no solo lo abstracto es lo vanguardista. Yo lo que creo es que con la posmodernidad llega un momento en que, digamos, la modernidad no se identifica con la vanguardia. Se puede ser moderno de muchas maneras y de muchas formas diferentes, ¿no? Y entonces yo creo que en el cómic estamos pasando ahora ese momento en el que todavía la modernidad la identificamos con la vanguardia erróneamente. Yo creo que la modernidad tiene que alimentarse de muchos otros veneros, otras fuentes, ¿no? Y creo que tan válido es una cosa como otra. Y es muy importante asomarse al talento y al genio de los creadores dibujísticos que pueden ser o absolutamente convencionales o absolutamente vanguardistas en cuanto a su manera de narrar, pero lo que debemos de exigir es calidad. De todas maneras, fíjate que en esa línea de lo que tú estás diciendo, Luis Alberto, creo que es muy interesante recalcar que el cómic nunca ha perdido su modernidad, porque ahora estamos hablando de esta diversidad, pero si nos vamos hacia atrás, es imposible no hablar de modernidad cuando ves la obra de George Herriman, o no hace falta que nos vayamos fuera, no vayamos a un Crazy Cat de George Herriman, vámonos a los autores del 27 aquí en España, un Kaito, un Tono, un Miura, que estaban haciendo realmente también, ya en ese momento, estamos hablando de hace 100 años, un despliegue de modernidad absolutamente fascinante, en algunos casos ya adelantando muchas de las líneas que estamos viendo ahora. Es que, por ejemplo, has mencionado a Kaito. Kaito, por ejemplo, tiene un cómic en el Pinocho de los años 20, que es de cómo pasan el rato Currinchi y Don Turulato, que es absolutamente cubismo, pasado a viñetas, ¿no? Es verdaderamente impresionante. Y has mencionado otros nombres igualmente interesantes, ¿no? De ese otro 27, esa otra generación del 27, en este caso de humoristas geniales, tanto gráficamente como literariamente hablando, ¿no? Yo creo que efectivamente el cómic nace, como lo decíamos también fuera de micrófono, con una obra maestra que es Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, que probablemente sea
el primer cómic y el cómic más hermoso que se ha escrito y que se ha dibujado nunca, ¿no? Entonces eso es algo con lo que tenemos que arar, con los bueyes que tenemos que arar, que hay una serie de personas que han venido antes de nosotros que son verdaderamente prodigiosas, ¿no? Que lo que estamos haciendo es reescribir el lenguaje de esos fundadores de la patria del cómic, ¿no? Como lo fue Homero, por ejemplo, en el campo de la literatura. No sé si queréis intervenir, si tenéis alguna pregunta. Mientras estamos hablando, podéis, por supuesto... Habéis comentado que, por ejemplo, nosotros de una generación leímos el TVO y eso nos convirtió en lectores, que es verdad. Y os quería comentar, nos ha podido convertir en lectores de novelas o de obras así como más, que nos parecen más sencillas, más fáciles de leer. Pero la poesía, por ejemplo, la de Luis Alberto de Cuenca, que es una poeta, igual no es tan cercana al público. Y mi pregunta es si, pues de esta manera de llevarlo a una expresión gráfica, se acerca más a los lectores. Si habéis pensado en eso, si consideráis que de esa manera llega más. Yo creo que la poesía es una lectura muy subjetiva y yo, por ejemplo, no puedo leer poesía en cualquier lugar. Yo cuando voy en un tren o voy en un coche y tal y cual, no puedo leer poesía. Entonces yo creo que depende del lector, indudablemente. Para algunos lectores de cómic que nunca han leído poesía, pues es un descubrimiento de que oye, voy a probar la poesía, voy a probar porque veo que es un tema interesante. Para otros, pues todo lo contrario, ¿no? Dicen, oye, esto no es el típico guión de cómic, me molesta. Entonces yo creo que primero habría que hacer un estudio de los lectores, ¿no? Preguntar a muchos lectores. Pero que la lectura creo que es algo muy subjetivo y que cambia mucho de uno a otro. Opino exactamente lo mismo que Laura. Yo creo que, en principio, en el caso de la traslación en imágenes y en viñetas de mis poemas por Laura, lo que va a atraer es a la gente que es seguidora de Laura o seguidora del cómic español contemporáneo, va a decir, hombre, pues está bien esto de la poesía, pero exclusivamente a ese colectivo. En cambio, por ejemplo, el que Loquillo interprete mis poemas, como ha hecho en un disco entero, eso a lo mejor crea un ámbito aún mayor, porque el mundo de los rockers, los aficionados a mí mucha gente me ha venido a decirme, fírmeme este libro, lo he conocido por Loquillo. En cambio, yo veo más selecto, más, ¿cómo te diría yo?, elitista, el lenguaje de Laura al traducirme en viñetas, y sin embargo menos popular en el sentido de que, sin quitar un gramo de mérito a Loquillo, que es un genio absoluto, pero creo que el mundo del rock es más amplio que el mundo del cómic, que puede atraer solamente a los que están interesados ya a priori en el cómic para acercarse a la poesía. Ahora, todo resta, todo va sumando. Entonces es evidente que cuanto más presencia tenga mi poesía, por ejemplo, en el mundo de la música o en el mundo de la pintura o en el mundo del cómic, será siempre bienvenido, porque creo que entonces habrá posibilidad de que, aunque sea minoritariamente, siempre habrá alguien que se anime a participar de ese festín de leer poesía, no solo la mía, sino en general, ¿no? La poesía tiene mala fama porque es como aburrida, pero yo creo que es que también la gente que la identifica con una poesía más o menos gris, más o menos hermética, más o menos personalísima, ¿no? Y aquí lo que hay es una interpretación global. De lo que se trata es de dar voz a la humanidad para que de algún modo la gente se vea reflejada en los personajes que dibuja Laura y que son mis personajes también, ¿no? Me siento portavoz de una colectividad, no tanto portavoz de una subjetividad ininteligible. Hola, buenas tardes. Una pregunta para Álvaro, porque como mi memoria también es un poco así dispersa, tengo muchos libros de poesía que están ilustrados, más o menos de manera decorativa, pero no recuerdo en este momento otros libros de poesía de este estilo. Esto es una rareza, ¿no? Entonces está también todo por hacer, pero quería preguntarte si me puedes recordar algunos, porque no... Hombre, el fundacional es el de Dino Bucciati. Ese lo conozco. Fumetti, o sea, es posiblemente uno de los fundacionales. Luego, a partir de esa obra, hay otra más de Bucciati que también hace una adaptación, pero sí que es cierto que
lo que más vamos a encontrar son traslaciones puramente narrativas. Hay mucha traslación de poemas, por ejemplo, en Francia comentábamos que hay una colección de traducción de poetas al cómic, pero ahí sí que entramos en la tradición de la traducción. No hay una traducción de la poesía como es lo que hace Laura. Laura, como antes hablábamos, trabaja esa traducción de los ritmos, de las cadencias que tiene la poesía. En estas obras lo que hay es una traducción del tema a un contenido narrativo, es una prosificación de la poesía en el ámbito gráfico, ¿no? Eso es más normal. Lo que sí que ha habido es, en los últimos años, un interés cada vez mayor de esa traslación. Vemos que ha habido autores que lo que han hecho, por ejemplo, es trasladar poesía épica, que posiblemente sea el primer paso de una manera sencilla, pues su narratividad. Estoy pensando en el Beowulf de David Rubin y Santiago García, o en El paraíso perdido de Milton, que hace Pablo Bladel, también Premio Nacional, por cierto, por esa adaptación. Pero sí que estamos viendo que, además de esta traslación, ya se está generando toda una generación de autores y autoras que ya están generando poemas visuales. Ya no nacen de un poema previo, sino que ya están trabajando, como Brian Magel, como aquí en España Begoña García Len, como María Medem o Cristina Dodra o Julia Huete, que sí que están trabajando, también es cierto, en una zona fronteriza entre el arte conceptual y el propio cómic, ¿no? Pero que sí que están ya dándose esas diferencias. Pero es cierto que quizá, a mi entender, los primeros ejemplos de poesía en cómic quizá los podemos ver en Crazy Cat, en el sentido que ahí sí que hay una poética de la expresión. Recordemos que Herriman se inventa un lenguaje, mezcla de muchas cosas, del lenguaje criollo, del lenguaje yiddish y todo esto, para que sus tebeos se tengan que leer en voz alta y que tengan una fonética y un ritmo de lectura visual y fonético, pero que luego hay expresiones momentáneas de esa poesía. Quizá lo que se hace en las publicaciones de Eric Losfe en los años 60, estábamos hablando de Saga de Sam, que tiene momentos que son muy poéticos también, pero lo que estamos viendo ahora es un camino que yo creo que se está consolidando ya. Se está consolidando con diferentes opciones, ¿no? Yo creo que la que está siguiendo Laura es una opción ya muy consolidada a través precisamente de su obra, porque no hay ningún otro autor o autora que haya hecho de una forma tan sistemática esa traslación de la poesía al cómic, pero yo creo que está abriendo caminos, y está abriendo caminos. Cada vez vemos más autores que se atreven a adaptar. Yo lo máximo que veo como cosas similares son quizá algunas adaptaciones que en su día hizo Max de canciones. Quizá eso es lo más próximo que pueda haber a este tipo de experiencia. Estoy recordando en este momento un libro de Boris Vian de poemas, pero creo que eran páginas de cómic a veces. Sí, el de Boris Vian de la colección de Losfeld, que se está ahí, muy bien, que también es en esa línea. Pero si recuerdas, pero no es esto. No es exactamente lo mismo, sino que era poesía ilustrada. Claro. Poesía ilustrada. Es que lo que se ha hecho mucho es ilustrar poesía. Esto se ha hecho mucho ya también en siglos pasados, la ilustración. Pero claro, interpretar, traducir, seguir intentando plasmar un ritmo, no es lo mismo, claro. Pero sí que es verdad que es una vía de investigación que en estos momentos hay varios autores que se están interesando. Sí. Autores y sobre todo autoras. Pero la verdad es que desde el punto de vista de la producción, la labor de Laura ha sido la más importante en el número de poetas acometidos. Había de siempre colecciones como Classics Illustrated, la famosa serie norteamericana, en lo que había todos los clásicos, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, Ivanhoe, de Scott, etcétera, ¿no? Los grandes clásicos adoptados en viñetas. Pero eso tiene que ver y no tiene que ver con lo de Laura, porque no hay ese proceso como de interiorización del poema para hacer otra cosa con él, sino lo que hay es simplemente narrar en viñetas una historia que viene previamente dada, o en selecciones ilustradas, por ejemplo, la editorial aquella que, lo sacó Bruguera, etcétera, ¿no? Eso es imperceptible comparado, conceptualmente hablando, y como empresa, comparado con lo que hace Laura, ¿no? Porque, primero, que la poesía lírica es mucho más complicada de llevar a la viñeta. Y segundo, que hay un proceso mental por su parte muchísimo más rico que no lo que hacían simplemente hacer un guión rápido y corriendo y hacer esos libros que a veces están bien, pero que realmente
no tienen la madurez intelectual que tiene la labor de Laura. Lo que sí que hay es una conexión directa, creo yo, con lo que es todo lo que es la poesía concreta, los caligramas, que ya hay un intento de conexión entre lo visual y lo poético a través de la imagen, ¿no? Entonces sí que evidentemente hay muchos vasos comunicantes, ¿no?, entre las diferentes experiencias. Lo que está claro también es que no podemos hablar de compartimentos estancos, sino todo lo contrario. Precisamente yo creo que la gran riqueza que tiene la poesía gráfica es su capacidad de hibridación, su capacidad de ósmosis, de ir captando influencias. Cuando vemos lo que están haciendo autores y autoras en este momento de incorporación a la poesía, pues es imposible no pensar en Apollinaire, pensar en la poesía concreta, incluso en otras experiencias artísticas, ¿no? Pero yo creo que eso precisamente es uno de los grandes valores que hacen que efectivamente el cómic tenga esa capacidad de actuar como una esponja de posibilidades creativas y expresivas. Tú has mencionado a Apollinaire, yo diría Mayakovsky, por ejemplo, que tú has trabajado con él. Sí. Mayakovsky tiene esa especie como de halo vanguardista, de desparramar sus versos en grandes, como te diría yo, unidades semánticas muy amplias, ¿no?, versiculares, ¿no? Y eso es también muy dibujable. Sois poquitos pero peleones, ¿eh? Buenas tardes, Laura. Precisamente voy a por ti. Ah, Me ha fascinado tu definición de los colores de blanco y negro, porque desde que has dejado colgada esa página ahí, estoy viendo los colores del blanco y negro. sí. Pero yo te quería Son preguntar... son las drogas. Quizás aquí. Es No, posible. yo no tomo drogas, no. ¿Te has planteado o has tenido la tentación en algún momento, cuando has leído un poema, de decir, este necesita la paleta tradicional de colores? ¿Darías el paso a eso? Sí, por ejemplo, Pessoa lo hizo en color los poemas, porque el álbum de Pessoa, tú sabes que Pessoa tuvo una vida muy aburrida de oficinista. Entonces, la primera parte es una biografía en blanco y negro, porque sobre todo tenía fotografías suyas de blanco y negro, pero la segunda de sus heterónimos son colores muy vivos, de acuarela, un verdadero festín de colores, Pessoa, sí, sí, sí. Consideré que había que hacerlo en color, sí. Editorial Luces de Gálibo. Tenemos para una pregunta más tiempo que había por aquí. Gracias. Incluso para dos. ¿Se me oye? Sí, sí. No sé si está encendido. Sí, sí, Bueno, sí. buenas tardes, muchas gracias. Me lo estoy pasando bomba. Estoy disfrutando muchísimo. Tenía una pregunta en concreto para Laura. Bueno, a mí me interesa muchísimo esta hibridación genérica, el diálogo entre géneros. He trabajado un poco más en adaptaciones al cómic de clásicos teatrales, quizás, entonces para mí esto es fascinante. Pero me pregunto si en casos como la poesía o determinada poesía de Luis Alberto, en la que ofrece quizás una narrativa o una secuenciación un poco más clara, entiendo que ofrece una traslación al cómic quizá mentalmente un poco más clara, o que ofrece esta posibilidad de limitar en viñetas. ¿Qué sucede en casos de poetas en los que se basan más en abstracciones, en imágenes quizás más conceptuales? Y claro, ¿y cómo se plasma también? Es un reto, está Sí, bien. sí, claro. Bueno, como en teatro, o sea, os tenéis que plantear un punto de vista diferente. Yo he dibujado, por ejemplo, con Mencho Gutiérrez, realmente no había ninguna imagen en su poema, no quería explicar nada, no quería narrar nada. Entonces te lees el poema y dices, bueno, a ver, ¿cómo dibujo esto? Y entonces digo, bueno, aquí hay un conflicto de pareja, de un hombre y de una mujer. Y entonces dibujé una pareja, hombre y mujer, y cogí unos cuadros de Botticelli del Prado, de la historia de Nastasio degli Onesti, en la cual es un hombre que ha tenido, que su mujer, que su novia, bueno, se enamora de una mujer y esta mujer no le hace caso. Y entonces son unos cuadros de Botticelli que es como un cómic, lo pintó como un cómic en el Renacimiento, y entonces, claro, describí con unas imágenes pictóricas y con otras fotográficas, un desencuentro amoroso. Cuando el poema no tenía narración, no quería explicar nada y era más bien conceptual. O sea, indudablemente tienes que buscar otras armas para describir eso. ¿Eres directora de teatro? No. Ah. No.
Fíjate que es interesante la relación entre teatro, cómic y poesía, porque estoy pensando, por ejemplo, en las adaptaciones que hace Gianni De Luca de Shakespeare, cómo crea precisamente unas cadencias visuales, ¿no? Esa manera de crear la cadencia movimiento, visual, ¿verdad? El movimiento, claro, que también, evidentemente, son un recurso para la cadencia poética. Y también Javier Olivares me dijo que sus escenas eran también como escenarios. Sí, es que la viñeta es un escenario. En el cómic muchas veces es un escenario. Entra el personaje por la derecha y los guiones lo dice. Entra el personaje por la derecha, hace una inclinación, como si fuera un escenario de teatro. Más de una vez se dice que... Acotaciones teatrales. Sí. Con mucha frecuencia, ¿eh? Más de una vez se habla de la relación entre cómic y cine, pero realmente el cómic tiene mucho más relación con el teatro que con el cine. Una última pregunta, si queréis. Sí, o ya no. No tenéis. Pequeños leíamos el tebeo y luego ya pues en una época empezamos a llamarle cómic. Entonces yo tengo esa... que muchas veces, claro, le llamas cómic porque es como más actual y se entiende mejor, y el tebeo queda un poquito como de otra época por el tebeo. Entonces me ha dado la impresión de que vosotros lo utilizáis igualmente, Sí. o sea que no hacéis diferencia. Como sinónimos. Como sinónimos. Hay una disputa. Perfecto. Con la definición, hace mucho tiempo que en España hay una disputa. En Italia es fumetto, todo el mundo está de acuerdo. Bueno, también romanzo gráfico, poesía gráfica. En Francia, bande dessinée. Pero en España siempre se han estado peleando ahora novela gráfica, poesía gráfica, graphic journalism. O sea, es una disputa. Yo uso todos, porque es que como... es realmente algo que los autores no podemos definirlo porque va variando según tu investigación, etcétera, pero es verdad que es un problema porque hay muchas definiciones. Tebeo, historieta, cómic, qué sé yo, son prácticamente sinónimos. Literatura dibujada. Literatura dibujada es un narración poco suena dibujada. a traducción del francés. A mí la palabra que me gusta es tebeo. Es con la que me encuentro a gusto. Yo la verdad es que utilizo sobre todo tebeo también. Ahora yo conozco autores de 30, 32 que reivindican tebeo. Jóvenes autores 32, tebeo. Y no lo han leído ellos de niño. Y algunos puristas, por ejemplo, que estoy pensando, por ejemplo, mi amigo Jesús Cuadrado utiliza historieta siempre, ¿no? Historieta es otra palabra también. Lo que pasa es que cuando escribes mucho sobre el tema, para evitar simplemente la repetición, empiezas a utilizar varias maneras y hablas en el mismo texto. A mí me pasaba escribiendo una reseña. En un artículo de Álvaro tú puedes encontrarte las novela 3 o 4... gráfica, historieta, cómic y tebeo de forma indistinta. Yo la novela gráfica la llamo también tebeo gordo, porque es como un tebeo... Hay gente que dice que la novela gráfica es un tebeo gordo y caro. Eso es lo que decía Alan Moore. Alan Moore decía que la novela gráfica es un tebeo caro. Sí. que bueno, hoy en día yo creo que ya eso afecta a todos los tebeos en general, ya no es una característica propia solo de la novela gráfica. Muy bien, por desgracia tenemos que terminar más que nada porque Luis Alberto tiene que coger un tren y eso nos obliga a ir un poquito justos de tiempo, pero yo creo que esta charla es perfecta para abrir precisamente esa perspectiva que nos da la poesía gráfica y abrir el interés y la curiosidad por un campo que, a mi entender, está todavía por descubrir y por hacer. Estamos viendo cómo está creciendo de una manera increíble en los últimos años, pero yo creo que la poesía gráfica está todavía por escribirse. Lo que estáis haciendo con la obra, lo que está haciendo Laura, adaptando a diferentes autores y autoras, y lo que está haciendo en particular Luis Alberto, que siempre ha sido un grandísimo defensor. Yo creo que todos los que amamos el cómic le debemos mucho esa defensa a ultranza que ha hecho siempre desde todas las instituciones y desde su propia obra, que yo creo que también eso es fundamental, no solo defenderla desde ese discurso más burocrático, sino desde el discurso creativo, que es importante el leer un poema y ver esa defensa del cómic que siempre ha hecho él. Pues creo que nos da ese camino para seguir hablando de tebeos. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a vosotros por invitarnos. Y Luis Alberto, por haber estado aquí. A ti, muchísimas gracias por haber venido a esta charla. A todos vosotros. Y seguiremos hablando de poesía gráfica con seguridad. Muchas gracias. Gracias a vosotros también.